Cuando se quiere calcular u obtener el valor de algún lado o ángulo en algún triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto, se utiliza la ley de senos o la ley de cosenos. Digo o porque si se puede utilizar la ley de senos, quiere decir que no tenemos los requisitos para poder utilizar la ley de cosenos. Y cuando en un triángulo se puede utilizar la ley de cosenos, significa que no habíamos podido utilizar la ley de senos. Es decir, donde una se utiliza, la otra no. Pero al final, alguna de ellas sirve para obtener el valor del lado o el ángulo que ando buscando en el triángulo. Como se puede apreciar, en la ley de senos involucra relacionar un lado del triángulo, aquí por nombrarlo de alguna manera ABC y ángulos ABC mayúsculas, pues empiezo con un lado y divido entre el seno del ángulo opuesto. Se obtiene una razón y esta razón es igual a tomar otro lado del triángulo por llevar un orden alfabético, pues tomo B minúscula y se va a dividir entre el seno del ángulo opuesto o el ángulo B mayúscula. Y esta razón también es igual a que divida C minúscula entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es C mayúscula. Estas tres razones conservan una misma igualdad y básicamente esta expresión representa a la ley de senos, que más adelante vamos a ver que solamente se necesita trabajar con un par de ellas, no con las tres. Del lado derecho se aprecia que se tiene la ley de cosenos, que tiene una estructura, su ecuación parecida al teorema de Pitágoras, pero tiene un término adicional donde involucra como factor a la función coseno. Y como se puede observar, esta ecuación se obtiene a partir de empezar con cualquier lado del triángulo. Yo empecé por el lado C, pero podemos empezar por B o por A, no importa. Y al empezar con C se tiene que elevar al cuadrado y es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados que no elegí. Y el tercer término se forma siempre por un menos 2 que multiplica a estos dos lados pero sin estar al cuadrado. Y finalmente se multiplica por el coseno del ángulo que está entre estos dos lados. O también se puede entender como el ángulo que es opuesto por el lado que empecé. En este caso C y por lo tanto es el ángulo C mayúscula. Y ahora la pregunta sería, ¿cuándo utilizo una o cuándo puedo utilizar la otra? Y como no hay mejor sugerencia para entender cuándo utilizar la ley de senos o la ley de cosenos para resolver un triángulo, es decir, encontrar los valores que hacen falta, ya sea de sus lados o ángulos, pues hay que resolver este ejercicio, donde se aprecia que se dan dos ángulos interiores, el valor de uno de sus lados y ya. Es decir, hay que encontrar el valor de BC que se nombra como X, el lado BA que se nombra como Y el ángulo que se encuentra en el vértice C. Y como todavía no entiendo cuándo utilizar la ley de senos o la ley de cosenos, pues voy a empezar con la ley de senos. Aquí tengo que tomar alguno de sus lados, no hay ABC en los lados, aunque normalmente el lado opuesto al ángulo o vértice A se nombra como A minúscula, pero no importa, puedo empezar por la de B o C. Entonces aquí como me dan un lado y conozco el valor de su ángulo opuesto, voy a empezar por esta pareja. Así que voy a tomar el lado que mide 16 y entonces lo tengo que dividir entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de 65 grados y esta razón es igual a tomar otro de sus lados. Puedo tomar el valor de Y, pero no conozco su valor y tampoco conozco el valor de su ángulo opuesto, aunque es posible encontrar su valor porque me dan los otros dos y siempre la suma de los tres ángulos en un triángulo es de 180, pero ahorita vamos a suponer que no voy a hacer ese cálculo y no lo conozco, entonces me voy a ir por la otra pareja que es este lado que es X entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de 52.5 grados. Y aunque puedo continuar con la tercera razón, con estas dos se forma una proporción donde se aprecia que conozco tres valores y se tiene una incógnita. Como se puede apreciar, la ley de senos sí me funciona para obtener el valor de X en este triángulo. Y como la intención de este video es entender cuándo se utiliza la ley de senos o la ley de cosenos, no voy a resolver esta proporción, pero ustedes pueden multiplicar cruzados, se obtiene una igualdad donde ya no se tienen fracciones y de ahí es fácil despejar X.
Entonces, había comentado que si la ley de senos se puede utilizar en un triángulo, quiere decir que la ley de cosenos no se podrá utilizar. Pero supongamos que uno no sabe esto, para darnos cuenta vamos a tratar de utilizarla. Así que voy a empezar con alguno de sus lados, voy a empezar con x, en este caso aquí pongo x, y lo tengo que elevar al cuadrado. Y es igual a la suma de sus lados que sobran, en este caso y, pero también al cuadrado, y el otro lado es 16, que se eleva al cuadrado. Y se tiene que restar un tercer término que está compuesto por un 2 que multiplica estos lados sin estar al cuadrado, es decir, y 16. Y finalmente se multiplica por el coseno del ángulo que se encuentra entre ellos, que es el 52.5. Como se puede observar, se ha obtenido una ecuación larga, sin embargo, al tener dos variables o incógnitas, pues no se puede resolver. Bueno, acá se tienen 2y, pero al final es la variable y por acá se tiene a la variable x. De esta forma, pues no se puede obtener un valor numérico para alguna de ellas, solo despejarla una en función de la otra, que es lo que no se quiere. Se quiere obtener un valor numérico y sin importar que utilicen la ley de cosenos, ahora empezando con otros lados, se darán cuenta que van a obtener una ecuación también con dos variables, la cual pues no se puede obtener un valor numérico para cada una de estas variables. Es decir, no me sirve la ley de cosenos en este triángulo. Y supongamos que del mismo triángulo únicamente me dan las medidas de dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿La ley de senos me serviría para calcular los datos que hacen falta? Pues no lo sé. Voy a tratar de utilizarla y a ver si puedo obtener una proporción que conozca tres datos y solamente tenga una incógnita, que es la única forma de obtener valores numéricos de las variables. Así que la ley de senos dice, empieza con algún lado. Yo sé que aquí, aunque están los vértices ABC, puedo empezar por cualquiera, así que empiezo por 16 y entonces lo tengo que dividir entre el seno del ángulo opuesto, que no conozco su valor, así que lo voy a representar como el seno del ángulo B mayúscula. Y esta razón es igual a tomar otro de sus lados, voy a tomar el 14 y lo tengo que dividir entre el seno de su ángulo opuesto, no se conoce su valor, así que lo pongo como A mayúscula. Y finalmente, pues tengo que tomar el último lado, no conozco su valor, pongo y lo tengo que dividir entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, de 62.5 grados. Y como se puede apreciar, si quiero trabajar con estas primeras dos razones, tengo dos incógnitas, es decir, no conozco B, no conozco A, y por lo tanto, al tener en una proporción dos incógnitas, no es posible conocer el valor numérico de cada una de ellas, así que no me sirve. Si quiero trabajar con estas dos razones, tengo la incógnita y, tengo la incógnita A, y por lo tanto, al tener dos incógnitas, no puedo obtener el valor numérico de cada una de ellas. Y finalmente, al analizar la primera y última razón, también observo que tengo dos incógnitas o variables, por lo tanto, no puedo obtener el valor numérico de cada una de ellas. Como se puede observar, no es posible obtener una proporción donde se tengan tres valores numéricos y solamente una incógnita la cual se pueda despejar. Por lo tanto, la ley de senos con esta información, es decir, al tener dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, no me sirve. Quiere decir que la ley de cosenos pues sí me debe de servir, y como la incógnita es y, pues voy a empezar con este lado, así que pongo y, lo elevo al cuadrado y es igual a la suma de los otros dos lados que se conocen, es decir, puedo empezar con 14, lo elevo al cuadrado y 16 también lo elevo al cuadrado, y el tercer término se elabora con un menos 2 que multiplica a estos dos lados pero sin estar al cuadrado, es decir, 14 y luego 16. Y todo esto se multiplica por coseno del ángulo que está opuesto por el lado que empecé, o el ángulo que se encuentra entre 16 y 14, que es 62.5 grados. Y como se conocen los valores numéricos de cada uno de los términos, quiere decir que también se puede obtener el valor numérico de y. Quiere decir que la ley de cosenos sí me sirve con los datos que tengo en este triángulo. Y de nuevo, como se puede observar, donde no se puede utilizar la ley de senos, quiere decir que la ley de cosenos sí es posible utilizarla.
En conclusión, después de estar intentando y analizando la ley de senos y cosenos en triángulos oblicuángulos, se llegan a los siguientes criterios. Es decir, si se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos lados, se puede utilizar la ley de senos para resolver los lados que hacen falta o ángulos en ese triángulo. También se puede utilizar si se conocen dos ángulos interiores, que se sabe que se puede conocer el tercero al conocer dos, pero bueno, esa es otra historia. Y cualquier lado del triángulo, es decir, dos ángulos y cualquier lado, ya con eso también se puede utilizar la ley de senos. Por otra parte, para poder utilizar la ley de cosenos en un triángulo oblicuángulo, se deben de conocer dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos lados, como se miró en este video. Y otro criterio es si se conocen únicamente los tres lados del triángulo. Ahí también se puede utilizar únicamente la ley de cosenos. Que es importante aclarar que a veces la ley de cosenos también la expresan empezando con el lado A o empezando con el lado B. Al final es la misma idea o desarrollo. Tomar un lado del triángulo, elevarlo al cuadrado y es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos 2 por estos dos lados sin estar al cuadrado por el coseno del ángulo comprendido entre los lados, en este caso A y B. Por eso únicamente muestro un solo desarrollo en la ley de cosenos. Espero te haya servido este video para poder diferenciar cuándo utilizar la ley de senos y cuándo la ley de cosenos para resolver lados o ángulos en un triángulo oblicuángulo. Así que no olvides en dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos.